Dios te bendiga. Vamos a tener la palabra en Marcos capítulo 10 a la altura de los versos 46 al 52. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra esta hora. En el nombre de Jesús te presento esta palabra, que sea tú edificando, aumentando nuestra fe, que sea tú salvando, que sea tú sanando, que sea tú libertando. Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra no regresa vacía, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús lanzo la red. De la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza y fortaleza espiritual. Vemos que Bartimeo era un no vidente, una persona que tenía una discapacidad visual y que era ciego. Pero vemos que Jesús iba rumbo a Jerusalén, porque allí le esperaba su muerte y crucifixión. Cuando le damos la lectura a Mateo en su capítulo 16, a la altura del verso 21, vemos que Jesús le anunciaba su muerte a sus discípulos y dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y allí fuera entregado en manos de los ancianos, los sacerdotes, y que le dieran muerte, pero que al tercer día iba a resucitar. Vemos Jesús va rumbo a Jerusalén, allí donde tiene que morir. Sin embargo, Jesús no tiene la mirada en el sufrimiento y en el dolor que le espera, sino tiene la mirada puesta en hacer la voluntad de su Padre. Dice la palabra en Hechos capítulo 10, a la altura del verso 45, dice que el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Jesús ya allí le esperaba la muerte, y muerte de cruz, una muerte de maldición, una muerte de sufrimiento. Pero Jesús iba a Jerusalén, pero cuando llega a Jericó, allí entra en la ciudad, y cuando sale de la ciudad se encuentra con Bartimeo, una persona que había perdido la vista.
Este hombre vivía mendigando en el camino. Pero este hombre, cuando escuchó que era Jesús en Nazaret, que venía con la gran multitud, comenzó a dar voces clamando a Jesús, hijo de David, que tuviera misericordia. Sin embargo, dice la palabra que muchos los reprendía, pero aún así este hombre no cesaba y aún clamaba más, pidiéndole a Jesús que tuviera misericordia de él. Vemos que todo aquel que se acerca a Jesús pidiendo misericordia, Jesús no lo rechaza. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados. En Mateo 11, verso 28, que yo haré descansar. Por eso Jesús, cuando entró a la casa de Zaqueo, siendo Zaqueo un hombre rico, que era jefe de los publicanos, pero había tenido un encuentro con Jesús, Jesús entró a la casa de Zaqueo, mientras la multitud murmuraba. Jesús estaba allí sentado en la casa de Zaqueo. Zaqueo se arrepintió de su pecado. Se comprometió a devolver la mitad de los bienes a los pobres, y también aquello que él había engañado, también se comprometió a devolverlo 4 veces. Vemos que Jesús le dijo que había llegado la salvación a la casa de Zaqueo, porque Zaqueo se había arrepentido de su pecado. Y le dijo en Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10, narra este encuentro cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. En el verso 10 dice la palabra que Jesús le dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bien, vemos que este hombre pedía misericordia, y vemos que la salvación es por gracia, por amor y por misericordia. La misericordia es la gloria para Dios, que nosotros no recibimos lo que merecemos. Eso es la misericordia. La misericordia es que nosotros no merecíamos de que Jesús muriera en el lugar nuestro en la cruz del Calvario por el pecado. Pero esa condenación, Jesús vino a derramar su sangre inocente para redimirnos del pecado. Y eso es la misericordia. El lugar que nos correspondía a nosotros por el pecado, Jesús, Dios lo entregó para que muriera allí, muerte de cruz, muerte de maldición. Y cómo fue allí burlado, cómo fue allí azotado, cómo sufrió allí para limpiarnos, para libertarnos de la muerte segunda. Sin embargo, vemos que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros decidimos buscar a Jesús, venir a los pies de Jesús, siempre se van a presentar obstáculos, personas que no van a creer de que Jesús te puede cambiar tu vida y te puede salvar. Personas que van a servir instrumento de obstáculo para decirte a ti: mira, di que ahora, después que andaba en el mundo, bebiendo, bailando, ahora es cristiano. No, hombre. Siempre
va a aparecer personas que no van a querer que tú busques la salvación en Jesús. Pero tú tienes que ser como Bartimeo. No te puede llevar de la multitud, no te puede llevar de las personas que te critiquen, no puede llevarte del mundo, sino que tú tienes que poner la mirada en Jesús de Nazaret. Bartimeo el ciego tenía su situación, que era un no vidente, pero él escuchó que era Jesús que venía y que él puso su fe en Jesús, de que Jesús lo podía dar la vista, porque Jesús es el Hijo de Dios y tiene el poder para sanar, para libertar y para salvar. Este hombre tuvo una fe genuina que en medio de la prueba, del obstáculo, él pudo vencer, porque su fe era tan grande que pudo vencer el obstáculo de las personas que no querían que él voceara, se acercara a Jesús, y él clamó con más voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos que en la vida tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que vencer obstáculos para llegar a la salvación, porque Jesús les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, venid en pos de mí, tomen su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. Hay que pagar un precio, hay que tener valor, pero si no hay fe no podemos vencer los obstáculos que se presentan a nuestra vida. La fe fue que le dio la victoria a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en el holocausto en el monte Moriah. Él decretó una palabra y dijo: Jehová va a proveer el cordero. Su hijo fue obediente hasta ir a la muerte. Allí nunca se negó, y su padre creyó en Dios, de que Dios lo podía librar y le podía resucitar a su hijo. Pero su fe fue probada. En Génesis capítulo 22, Dios probó a Abraham con su único hijo Isaac. Este hombre tuvo fe y tuvo confianza en Jesús, que él clamaba a Jesús pidiendo misericordia. Pero cuando este hombre llegó a Jesús, que lo mandó a buscar, cuando Jesús escuchó la voz, le preguntó: ¿qué quiere que te haga? Y este hombre respondió: que recobre la vista. Parece que este hombre había perdido la visión. La Biblia no registra aquí cuáles fueron las causas que motivaron que este hombre había perdido la visión. Pero este hombre dijo que recobre la vista, porque parece ser que él veía que él no había nacido ciego. No era fácil para él, luego de que él tenía su visión, y de sorpresa, de repente, entonces viene esta enfermedad y le quita la visión. En la vida vamos a tener pruebas, pero si confiamos en Dios, si confiamos en Jesús y venimos a Él clamando misericordia como hizo Bartimeo, Dios tiene misericordia y tiene el poder para libertarnos, para sanarnos y para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero vemos que Bartimeo le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Algo que me llama poderoso la atención es que Jesús reconoció que este hombre tenía fe.
Aún la persona lo reprendía. La fe de este hombre era una fe grande porque él seguía clamando a Jesús. Pero lo que me llama la atención es la palabra que Jesús le dijo que su fe lo ha salvado. Hebreos 11 capítulo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerque tiene que reconocer que lo hay, que es galardonado. Por la fe, Noé constituyó el arca. Por la fe, Abraham, siendo viejo, tomó fuerza para tener el hijo de la promesa. Todo vemos en Hebreos 11, todos los grandes acontecimientos y que el universo fue constituido por la palabra, por la fe. Génesis capítulo 1, verso 1. Pero este hombre recibió salvación y recibió sanidad. Cuando tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, es salvación, es cambio de vida, es liberación y es sanidad. Vemos cuál era la condición de Bartimeo, que era una persona que vivía de qué, de mendigar, de la dádiva. Ahora tiene un encuentro con Jesús. Por la fe logra obtener lo más valioso que puede tener un ser humano, que es la salvación. Luego recibió algo valioso para el ser humano, que es la visión. Recibió su milagro porque creyó en Jesús, que Jesús salva, que Jesús sana. Pero a la vez fue libertado porque ya no iba a vivir una vida de miseria, sino su vida ya cambió, porque lo que lo hacía a él era la enfermedad, lo llevaba a vivir una vida de mendigo para poder subsistir. Pero vemos ahora, tuvo un encuentro con Jesús. Ya este hombre jamás volvió a mendigar, sino que siguió a Jesús en el camino. Pero me gusta la actitud de Bartimeo, que es un hombre agradecido, porque este hombre recibió su milagro y siguió a Jesús en el camino. Hay muchas personas que reciben el milagro de parte de Dios, claman a Dios y Dios les responde, entonces le dan la espalda a Dios, como aconteció con aquellos 10 leprosos, que solamente uno que era extranjero, que era samaritano, se devolvió a darle la gracia a Dios, y este recibió la doble porción. Cuando Jesús le dijo, ¿a dónde están los 9? No eran 10. Jesús le dijo a ese hombre, tu fe te ha salvado. Pero vemos también en Lucas capítulo 8, a la altura del verso 48, cuando la mujer del flujo de sangre tenía 12 años, que había gastado todo, pero esa mujer puso la fe en Jesús y dijo que solamente con tocar el manto de Jesús iba a recibir sanidad. Aún Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, pero esta mujer se propuso en su corazón que solamente con tocar el manto de Jesús iba a recibir sanidad. Y vemos, dice Lucas capítulo 8, verso 48,
Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, cuando logra tocar el manto de Jesús, Jesús iba con la multitud, y al momento de tocar el manto descendió poder de Jesús. Y inmediatamente esta mujer recibió su milagro de que fue libertada de esta atadura, de esta enfermedad. 12 años y había gastado todo. Pero cuando Jesús sintió que descendió poder, le dijo a la multitud que quién la había tocado. Pero Pedro le dijo: ¿cómo tú dices que quién te ha tocado si es que la multitud te aprieta? En el verso 45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La gloria para Dios. Vemos, esta mujer tuvo fe, y la fe la hizo constituirse primero hija de Jesús. Jesús le dijo: hija. Nadie le había dicho hija a esta mujer. Una mujer que estaba excluida de la sociedad y había gastado todo. Ahora Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer con esa enfermedad no tenía paz. Ahora tuvo un encuentro con Jesús. Recibió sanidad. Recibió la categoría de ser hija. Y recibió la salvación y recibió paz. Solamente Jesús puede sanar. Solamente Jesús puede libertar. Solamente Jesús puede darte paz. Él dijo: mi paz doy, no la doy como la del mundo. No se turben nuestros corazones ni tengan miedo. Juan 14, 27. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, hay un cambio de vida, hay salvación, hay sanidad, hay liberación y hay cambio de vida. La vida le cambió a Bartimeo, de un mendigo pasó a ser un hombre libre. Esta mujer, de una mujer excluida de la sociedad, pasó a ser una mujer libre de la enfermedad, hija de Dios, y tuvo paz. Solamente tuvo fe y puso la mirada en Jesús de Nazaret. Yo vengo a decirte hoy que si tú pones la mirada en Jesús de Nazaret, si tú pones la mirada en Jesús, tú vas a recibir salvación, vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación, vas a recibir paz. Porque solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede dar esto. Solamente tienes que creer. Juan 3:16. Para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Pero el que no cree, dice la palabra, que ya ha sido condenado, porque no ha creído que Jesús, el Hijo de Dios. Solamente de la única manera nosotros podemos obtener la salvación, poder tener nuestro milagro, es poniendo la mirada
en Jesús de Nazaret. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar la libertad a los cautivos y en libertad a los prisioneros. A eso vino Jesús, a anunciar la buena nueva de la salvación. El Hijo del Hombre, Hechos capítulo 10, a la altura del verso 45, dijo: el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. Jesús sanaba a los ciegos. La gloria para Dios, le daba la vista a ciegos de nacimiento. Jesús sanaba a todos los enfermos, a los que estaban endemoniados. Vemos cuando Jesús, Mateo capítulo 8, verso 14, fue a la casa de la suegra de Pedro y estaba allí con una fiebre. Y Jesús, con tocarla, inmediatamente se fue la fiebre y se quedó allí. Y le traían todos los que estaban enfermos y todos los que estaban endemoniados. Y con la palabra fueron todos sanados y fueron todos libertados. Dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 15: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pisa, razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice Colosenses capítulo 1, verso 27: y a esto Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Colosa, hablando de Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 4, verso 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que hay vida eterna en Cristo Jesús. El Cristo que salva, que sana y que liberta. Solamente tiene que tener fe. Si tú quieres recibir salvación, si tú quieres recibir tu milagro, no importa por la situación que tú estés pasando, clama a Dios, clama a Jesús por misericordia, con fe, y recibirá salvación, recibirá sanidad y va a recibir liberación. Solamente tiene que tener fe, como dice la palabra en Juan 3:16, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo cargó nuestro pecado, su sangre poderosa nos redime de todo pecado. Ven a Jesús, dice Mateo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo haré descansar. Venid a Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa lo que tú estés pasando, solamente tienes que tener fe, como tuvo la mujer del flujo de sangre, fe como tuvo Abraham, fe como tuvo Noé, fe como tuvo la gloria para el Señor Enoc. Noé también, la gloria para Dios, fe como Moisés, la gloria para Dios, que oró en Éxodo 14:14 y el mar lo abrió. Fe como la mujer cananea que tenía su hija con un espíritu inmundo, y tuvo fe en Jesús y clamó a Jesús pidiendo misericordia y fue libertada. Bartimeo pidió misericordia y tuvo fe y recibió su milagro y recibió también la salvación. Dice Hebreo 11, verso, la gloria para Dios 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ten fe. La fe es la convicción
de lo que no se ve. Es un don que viene de Dios. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, entregarle tu alma, entregarle tu vida, tu problema, todo lo que tú tengas, ponlo en manos del Señor, que tú vas a recibir tu milagro de salvación, de sanidad y de liberación. Porque nosotros le servimos un Cristo vivo, un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, un Cristo que tiene poder para sanar, para libertar, para romper la cadena. Cristo es la clave para romper toda cadena. Solamente tienes que creer en Jesús, venir, reconocer y arrepentirte de tu pecado. Porque la sangre derramada de Jesús nos limpia de todo pecado. Él resucitó, Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre y viene con gran poder y gloria. Si tú quieres entregar, aceptar al Señor Jesús como el único Salvador de tu vida, haz esta oración. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, vengo ante ti, mi Dios, pidiéndote que me perdone. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Señor, ayúdame que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Quita de mí todo lo que no te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, comience a orar. Ahí tenemos a Mateo en su capítulo 6 y el Padre Nuestro. Como los discípulos, como Jesús enseñó a orar a los discípulos, que la oración va dirigida al Padre. La oración es el medio que ha dejado su palabra para hablar con Dios. Va dirigido al Padre. Un solo Dios y un solo Jesús que media, y el Espíritu Santo, que es la persona de la tercera persona de la Trinidad. Son los tres que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan capítulo 5 verso 6 al 7 habla que son tres los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Busque un templo, la gloria para el Señor, y comience a estudiar la palabra, comience a buscar del Señor, comience a orar, comience a congregarse. La gloria y honra para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Padre, esta hora, Señor, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra. Mira que tu palabra no regresa vacía. Que mira, Señor, cada día más que yo sea un mero instrumento tuyo, mi Dios, para hacer tu voluntad y tu obra. Mira esta palabra, tú conoces la necesidad que cada ser humano tiene, Padre. Y lo primero es la salvación. Que sea tú en el nombre poderoso de Jesús, sanando, salvando y libertando. Mira cada una de las personas que van a escuchar este video, Señor, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo sé que ella no regresa vacía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.